Hola a todos y bienvenidos a su tercera cápsula de Halloween. Ahora vamos a hablar sobre parálisis de sueño y tenemos un par de historias muy interesantes. La primera viene de Nancy Trejo Quintana, que nos mandó por correo y lo va a leer Mariana para ustedes. Sí. Y dice así. En donde Salem me salva y en donde un ente del bajo astral se hace pasar por mi papá. Primero les quiero decir que me encanta su podcast. Desde que tengo memoria he experimentado situaciones oníricas bastante complejas, no solo de parálisis, sino de sueños que son extremadamente narrativos y organizados. A uno siempre le dicen que los sueños tienden a ser estas recopilaciones de imágenes que crea nuestro cerebro a partir de las experiencias vividas en el día, y que no son más que un reflejo también de nuestras emociones. Pero como ustedes dicen, ¿quién lo puede confirmar? Los estudios siguen siendo insuficientes, aunque no así poco servibles, pero bueno, a lo que truje. Mi experiencia con la parálisis del sueño ha sido bastante caótica. Yo, primero, tiendo a soñar algo extremadamente terrorífico y es ahí en donde comienzo a paralizarme. He leído que a mucha gente solo le pasa que no se puede mover, ni gritar, ni hablar, que en realidad ese simple hecho ya es horrible y que es muy raro que se alucine. Bueno, pues yo siempre alucino fuertemente. Les voy a contar el sueño y la posterior parálisis más terrorífica que experimenté. Sucedió hace 2 años. Era el 2018 y yo iba a cumplir 21. Como siempre, los finales de trimestre caen muy cerca de mi cumpleaños, soy del 28 de noviembre. Así que todo el mundo anda como zombie, muy cansados y con el estrés a todo lo que da. Recuerdo que yo estaba muy emocionada porque iba a hacer una fiesta para celebrarme. Para ese tiempo mi novio había estado teniendo unos meses muy duros ya que su abuelita estaba muy enferma. Así que yo lo veía y lo sentía muy triste y desolado. Soy una persona altamente sensitiva y receptiva, así que eso de ser empática lo llevo a los extremos. Y por eso mismo llego a sentirme mal. Mi novio me acompañó a un centro comercial que está frente al Metro Buenavista, ya que yo quería comprarme algo de ropa para el mero día de mi cumpleaños, no tanto así para la fiesta, ya que iría con mis amigos a festejar. Yo le dije que si no podía o quería, no había ningún problema, porque lo notaba extremadamente cansado y triste. Pero él me dijo que no, que salir le serviría para distraerse. Bueno. Cuando ya nos íbamos de la plaza, yo también me sentía cansadísima, cosa que en otras ocasiones, aunque viniéramos de la escuela, nunca me pasaba. Por lo regular tengo mucha energía. Nos recargamos en una pared y le pregunté que si se sentía bien, a lo que me respondió que no, casi chillando, y yo lo abracé muy pero muy fuerte. Yo quería sacarle todo el dolor o que por lo menos con mi abrazo se sintiera ligeramente mejor. Después de eso fuimos a comer y yo no me terminé mi comida. Sentía una pesadez extrema. De verdad, jamás había sentido algo así. Cuando llegué a casa me encontraba solita. Mi mami se había quedado en casa de mi abuelita y mi hermana no llegaría hasta mucho más tarde. Así que me senté en el sillón y decidí terminarme la comida que había dejado y me puse a leer para mi clase del día siguiente. La pesadez se hacía cada vez más densa y profunda. Y para esto todavía no me había cambiado de ropa, así que mejor subí a mi cuarto para ponerme más cómoda y terminé quedándome dormida en la cama. Tal vez dormí unas 2 horas. Cuando desperté, me acuerdo muy bien, ya eran las 7:40 de la noche y yo me sentía fatal. Como esas veces que despiertas de una siesta sin haber descansado, con el corazón latiendo fuerte y tu cuerpo todo sudoroso. Me sentía muy cansada. Incluso, al escribir esto, puedo sentir de nuevo la presión en el pecho. Cuando dieron las 8, decidí volver a leer para mi clase, pero no podía. Mi cuerpo parecía estar en crisis. Le dije a mi novio, por texto, que mejor me iba a ir a dormir de nuevo, y él me dijo que no, que probablemente esa siesta solo me haría sentir más mal, porque era seguro que despertara a mitad de la noche y entonces ya no podría dormir más. Le hice caso y no me fui a dormir sino hasta las 11 de la noche, cuando ya no podía más. La pesadez me estaba ahogando.
Aquí empezó todo. Dormí profundamente, tanto que perdí todo control sobre mi cuerpo y mi mente. Supongo que soñé algo antes de eso, pero no lo recuerdo. Sentí mi cuerpo paralizado, mi mente apenas comenzaba a entender qué sucedía. Comencé a alucinar. En mi cuarto hay 2 camas. La mía está pegada a la pared y la de mi mamá está pegada a la ventana. Sentía un miedo horrible, y es que ya en la alucinación yo sentía que alguien me observaba por la ventana. Esa ventana tiene una cortina morada de plástico, como las que pones en las regaderas, que se corre completamente hacia un lado para abrirla. En mi alucinación, esta cortina estaba dividida en 2, y justo en medio quedaba una rendija, un huequito fino por donde solo se veía lo negro de la noche. Estaba aterrorizada. Me decía: «No mires a la ventana, no mires a la ventana». Mi desesperación crecía. Mis ojos solo veían a la ventana en la espera de ver un ojo horrible espiándome. Supongo que comencé a hacer ruidos para tratar de despertar. Y sí pude hacerlo, pero no fue un despertar normal. Cuando pude mover mi brazo, estaba como en duermevela. Apenas mi cuerpo estaba reaccionando y era mi mente la que estaba al 100. Vi cómo mi brazo izquierdo se movía lentamente, como en cámara lenta, y lo único que pude hacer fue mover, también lentamente, mi pierna izquierda para levantarme. Pero todo se veía en cámara lenta y era muy pesado. Yo seguía teniendo mucho miedo a pesar de que ya estaba empezando a despertar físicamente, y pensaba: ojalá mi mamá estuviera aquí, pero como no está, ojalá Salem sí lo estuviera. Salem es mi gatita negra. Esa gatita es mi corazón entero. La amo como no se imaginan. Es mi protectora, mi familiar. Cuando pude ponerme en pie, como si hubiera sido una orden divina, me dirigí directamente a la puerta sin pensarlo, en automático. Adivinen quién estaba ahí. Era mi Salem. Yo no la había escuchado, pero estuvo rascando la puerta todo ese tiempo, y cuando abrí, se metió corriendo como a inspeccionar. Ahí ya estaba completamente despierta. Me recosté de nuevo porque no podía procesar lo que había pasado y me solté a llorar. Para esto, mi hermana ya estaba en casa y estaba en el cuarto de al lado con su novio. Ellos escucharon los ruidos que hice para despertarme, que en realidad no fueron ruiditos. Ella luego me dijo que grité, cosa que no recuerdo. Fue una de las experiencias más fuertes que he tenido, y la verdad es que creo que jalé mucha energía lúgubre y triste de mi novio. No sé, pero lo recuerdo vivamente. Qué fuerte, ¿no? Sí, qué cosa. De verdad, cada vez que leo sus historias de parálisis del sueño, que parece ser de las que más tenemos, o experiencias que se viven mientras estás como en este estado, como nos dicen aquí de duermevela, me siento más afortunada de que nunca he experimentado algo así, porque suena súper aterrador. Y en este caso, qué fuerte, ¿no? Poder como jalar esa energía, esa vibra que traía una persona tan importante para ti como puede ser tu pareja y que te afecte a ese grado. Híjole, qué duro. Durísimo, y la verdad es que qué fuerte sentir toda esa energía negativa, toda esa pesadez, y después enterarte que estabas haciendo un escándalo y tú pensabas que solo podías hacer unos ruiditos. Pero qué bueno tener un familiar como Salem. Ay, sí. Todo el mundo debería tener un familiar como Salem. Y también tu hermana Nancy, o sea, si te escuchó gritar, ¿por qué no entró a tu cuarto? Ya sé, es como, ay, normal, pues Nancy Sí, grita. como es bien escandalosa cuando duerme, entonces. Pero sí, me da mucho gusto que tengas a Salem en tu vida, que suena maravillosa tu gatita y qué bueno que ella te está cuidando y te está protegiendo. Sí, y también nos contó otra anécdota. Venga. Dice, la siguiente anécdota es, creo yo, la que más me ha asustado y dolido en mi vida. Aquí se las dejo. Supongo que caí profundísimamente al sueño, así que comencé a soñar que estaba en un pueblo muy viejo y se veía bastante desordenado y sucio. Me encontraba en una iglesia que no tenía el muro frontal por donde está la puerta.
y las banquitas eran esas típicas de iglesia, alargadas y de madera. Les digo, todo estaba lleno de basura y desordenado. Yo estaba sentada en una de ellas, casi hasta atrás, pero todo parecía muy extraño. Yo no conocía a nadie. Algo me hizo voltear hacia atrás y vi a mi papá. Para esto, en ese tiempo mi papá tenía 2 años 4 meses de fallecido. Ha sido un golpe que hasta la fecha no he podido superar completamente y desde que falleció lo sueño muchísimo. Le veía con 2 bolsas de plástico en las manos, como si fuera entrando a mi casa. Para aclarar más esto, los domingos mi papá siempre llegaba de jugar fútbol y traía el desayuno. A veces eran pollos asados o carnitas o comida china o tacos. Y siempre también llegaba con 2 bolsas de plástico, una en cada mano, que estaban llenas de comida. Así que supongo que eso lo traspasé a mi sueño. En todos esos domingos siempre me decía, mami, ayúdame con estas bolsas, y yo le ayudaba a llevarlas a la cocina. Pero cuando le veía la cara en mi sueño se veía muy diferente. Sabía que era su forma física, pero no era él. Su rostro se veía un poco hinchado y rojo, y su barbita corta muy canosa, cosa que no era así en realidad. Nunca fue canoso. Yo empecé a tener muchísimo miedo, como si estuviera viendo una forma demoníaca en él. Me decía, mami, ayúdame con estas bolsas, y entonces yo le decía, no, tú no eres mi papá, tú no eres él, con mucho terror. Entonces, ahí comencé a sentir su enojo, un enojo que en la vigilia jamás he visto de nadie. Mi cuerpo empezó a engarrotarse y comencé a sentir que alguien me oprimía el pecho, como si pusieran sus codos y en sus codos todo el peso de su cuerpo en mí. Yo decía en mi mente, no físicamente, tú no eres mi papá. Y les juro por mi papá que esa cosa me respondió gritando, furioso, yo no soy tu papá. Jamás se me olvidará esa cara, porque a pesar de que físicamente era la cara de mi papá, no era él. ¿Me explico? Comencé a hacer ruidos y mi mami me despertó. Dormimos en el mismo cuarto y me solté a chillar. Ha sido el sueño más terrorífico y doloroso que he tenido. Una de mis amigas, que está muy metida en la brujación, me dijo que esos eran seres de bajo astral, que nada más andan cazando a las personas que están muy vulnerables, tanto física como emocionalmente. ¿Qué piensan ustedes? Me dio escalofríos. ¿Te imaginas qué feo? Además que tome la forma de un ser querido. Que usen la imagen de y de tu... un ser querido que ella acababa Sí. de perder, además, a su papá. O sea, entonces, ay no, qué feo, Nancy, de verdad. Creo que yo nunca he Sí. tenido una experiencia así, o sea, nunca he soñado. Bueno, no es cierto, sí sueño a Ramón. Le decimos douchebag Ramón, porque siempre sueño que me hace cosas Douchebag súper Ramón. groseras en mis sueños y me despierto bien enojada. Sí, y se la pasa enojada conmigo todo el día, por cierto. Y me pasa todo el día diciendo, no me hagas cosa que Yes. me hiciste en el Pero es sueño, todo diferente, el o día. sea, nunca ha sido una experiencia así aterradora como la que nos está contando Nancy, como te digo, o sea, menos con una persona a quien perdiste, ¿no? Entonces, No, y toda la presión que sintió en su pecho, toda la manera en la que se presentó este ser en su sueño, qué cosa más terrible, Nancy, y de verdad espero que no te vuelva a pasar. Al final, Nancy nos dice, los quiero mucho, nosotros también te también a queremos, ti, Nancy. sí. Y Nancy, también me gustaría si nos puedes como contar en redes si tú identificaste algo, a lo mejor era una fecha especial o qué, o sea, como intentar descubrir qué llevó a este ser a manifestarse en ese momento, ¿no? De tu vida estaría como interesante, digo, para que lo evites y no vuelva a pasar, ojalá nunca. Exacto. Y con esto que estás metida en la brujación, pues espero que esto te haya ayudado a defenderte de cualquier cosa que llegara ahí, ¿no? Y solo nos falta una historia que nos contó Natalia Liga en nuestro episodio de Parálisis de Sueño en YouTube. Y va así. Genial podcast. Yo solo he sufrido una vez parálisis y me habían platicado del fenómeno y no creía que fuera tan aterrador. Yo soy escéptica también, no creo en nada sobrenatural y aunque me encanta el terror, en realidad no temo a lo que no es de este mundo. Entonces cuando me sucedió, creo que se manifestó uno de mis peores miedos.
Sucedió así, yo sentí que desperté y abrí los ojos, obvio seguía dormida. Estaba acostada de lado y veía la mitad de mi habitación, y de hecho sentía a mi gatita dormida a mis pies. Sentía una presencia en mi habitación y lo primero que pensé es que alguien se había metido a mi casa. Me había dado alguna sustancia y no me podía mover. No podía ver al intruso, pero sentía que estaba detrás mío. Trataba de concentrarme mucho para moverme, como en la película de Kill Bill, pero sentía una pesadez horrible y debilidad corporal y al mismo tiempo mi mente estaba al 1000% y con mucha desesperación porque sentía que estaban a punto de degollarme o estrangularme. Fue tanto mi miedo que afortunadamente desperté por completo y me llevó tiempo percatarme que no había sido real. Incluso me levanté a revisar todos los rincones de mi casa para asegurar que estaba sola. De las peores experiencias y espero que nunca me vuelva a suceder. Te digo que sí, o sea, conforme más leo estas historias de parálisis del sueño, que, o sea, como dice Natalia, ¿no? O sea, no está como muy seguro si es sobrenatural o lo que sea. Lo cierto es que pasa algo extraño en ese momento, algo que no podemos entender ni explicar por completo y que no deja de ser bien siniestro, sobre todo esa sensación de no poder hacer nada para defenderte, moverte, correr, lo que sea, esa impotencia yo creo que es lo que da más terror de la parálisis del sueño, ¿no? Y justo lo que da más miedo de la parálisis del sueño es que seas Team Mariana o seas Team Escéptico Ramón, Team Natalia y Ramón. Te pasa algo aterrador y algo que lo expliques como lo expliques, se mete con muchas partes de ti, te enfrenta a sombras, a eventos que nomás están horribles, ¿no? Entonces, sí. Sí, la verdad es que te digo, cada vez me siento más afortunada. Yo lo atribuyo a que yo no puedo dormir boca arriba, siempre duermo de ladito, porque dicen que si duermes boca arriba es mucho más fácil que te dé parálisis del sueño. Entonces, quizás sea por eso, pero en verdad espero que nunca me pase, porque me da mucho Ya pendiente. sé. Eso de no poderme mover, híjole, no. Si de por sí tengo esta obsesión, soy controladora y control freak a morir, sentir que no puedo hacer nada sería como una de las peores cosas que me pueden pasar en la vida. Entonces, querida Natalia, lo 100%. siento mucho por ti y espero que no te vuelva a pasar nunca más. Exactamente, espero que todo esto sea la última vez y bueno, a todos los que nos escuchan, de verdad, espero que nunca les vuelva a dar parálisis del sueño. Seamos la cura contra el parálisis del sueño, no va a haber más. Espero que les hayan gustado estas historias, estas pequeños relatos terroríficos de las cápsulas de octubre y nos escuchamos la próxima. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with E. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.